favor en el mayor silencio. Ahí no sé quién da explicaciones y platica, chamarra roja. ¿No se oye allá atrás? No. Por ahí Pili con él siguen platicando, abrazándose y no sé cuánto. Ay, cuidado. Ay. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Te agradecemos, Señor, que esta mañana nos hayas concedido tanto amor, tanta providencia, tanta gracia. Van unas cuantas horas en que estamos despiertos y si reflexionamos un poco, es mucho lo que el Señor nos da. Y algo muy especial que nos da el tercer viernes es estar aquí en nuestro retiro. Se oye allá el murmullo. Bueno, nos ponemos en tus manos, tranquiliza nuestra mente, nuestro corazón y queremos llenarnos de ti, de tu palabra. Ilumina al Padre José Luis para que lo que nos transmita quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, para poderlo hacer vida. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. María Santísima, salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Vamos a rezar un Padre Nuestro especial por el Papa Francisco y por nuestro arzobispo, don Víctor Sánchez, que el Señor les dé la gracia que más estén necesitando en este momento. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María Santísima, salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Buenos días a todos. Vamos a empezar hoy, en este año, si es que Dios nos permite, el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Philip les comentó en la junta que trajeran el catecismo. ¿Quién lo trajo?
varios de ustedes, ¿sí se escuchan? Sí. Yo quiero suponer que varios de ustedes han estudiado en su parroquia o han estudiado en algún grupo el catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, el Colegio de Médicos Católicos y Profesionales de la Salud, cuando volvimos en línea en el año 21, empezaron a estudiar cada semana el catecismo de la Iglesia Católica y lo acabaron. No traen los leyes. Y un favor pido. Yo sí ya no puedo. Están en esperanza de duda de acá. Hay un depósito del Padre. No están los guardados. Entonces, allá no, porque son vocales. Es el problema. No veo como árboles que caminan. ¿Sí saben el significado de árboles que caminan? Gracias. ¿Sí saben el significado de árboles que caminan? Sí. ¿No se los explicó el señor cura? Sí. Mande. Pero ¿quién me explica esa expresión? No, pero ¿qué significa árboles que caminan? ¿No se los dijo su párroco? Miren, en ese milagro hay dos peculiaridades. El que me diga se gana este libro. Los primeros cristianos urbanos. Este yo lo había comprado hace algunos años y leí solamente 2 capítulos. Hay cosas que me parecen ciertas y otras no, porque dicen que Pablo era muy pobre, y Pablo no era pobre porque Pablo tenía la ciudadanía romana, y Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel. Pero miren lo que dice Celso. ¿Sí se acuerdan de Celso, verdad? Celso fue filósofo que luchó Justino contra él. Pero miren lo que dice Celso de los cristianos. Ay, no, yo no veo, ¿no? Miren, el cristianismo le ha negado a los cultos esta. No, ya no. Si no se los voy a robar y después se queda sin penas. No. Miren, más que nos vayan a asustar, dice, el cristianismo ha cerrado sus puertas a la gente culta, porque el cristianismo es atractivo para los idiotas, los viles, los estúpidos, para los esclavos, para las mujeres y los niños pequeños. En ellos hay tejedores, zapateros, lavanderos y la gran mayoría gañates, analfabetos y pastores que seducían a niños y a estúpidas mujeres. No lo dijo Donald, lo dijo Celso. ¿Sí se acuerdan de la expresión de Pablo cuando dice, Dios ha escogido lo bajo del mundo y no lo quita? Entonces algún día lo quieren comprar, está en PDF. Lo que hace este autor Mix es desarrollar dónde estuvo Pablo en sus 4 viajes apostólicos. Es más interesante. Bueno, perdón. Wayne Elvis se llama Los primeros cristianos urbanos. ¿Cuál es la labor de los exégetas biblistas? Tomar un fragmento de una carta paulina o de un evangelio, investigar y desarrollar. Esto me parece excelente este libro, El mundo social del apóstol Pablo. Bueno, ahora vamos al catecismo de la Iglesia Católica.
Hoy voy a comentar en líneas generales y vamos a dar una tarea para el próximo retiro. Miren, la palabra catequesis significa enseñanza, aunque también la palabra catequesis en el griego antiguo significa lo que tiene que repetirse constantemente. ¿Por qué repetirse constantemente? Porque la catequesis implicaba la fidelidad a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y por qué tenía que predicarse con fidelidad? Para que el mensaje no fuera alterado. Por eso era común cuando ustedes eran niños, y cuando yo también era niño, que el catecismo era por preguntas y respuestas. ¿Por qué por preguntas y respuestas? Para que el mensaje apostólico no fuera alterado. Bueno, este catecismo de la Iglesia Católica se pidió al Papa Juan Pablo II, los obispos, que hicieran una nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, y este fue un trabajo conjunto de teólogos, de biblistas, de canonistas, de liturgistas, en los ámbitos que maneja el catecismo. Y se pidió a Joseph Ratzinger, que era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que él fuera el director de esta empresa. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 grandes secciones, y eso lo pueden ver al final del catecismo. Miren, si ustedes van al final, si tienen esta edición, es la página 959, y ahí tienen el índice general. Primero está lo que, bueno, voy a explicar el índice general. Está el número romanos, las siglas. ¿Qué significa una sigla? Que a partir de 2 palabras, de 2 o 3 letras, se identifique el documento. Por ejemplo, nosotros manejamos mucho la Salvifici Doloris. ¿Cuáles serían las siglas? SD. Si manejamos normalmente el proceso, HB. Si manejamos el Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae, EB. Recuerden que las siglas no se van a traducir a la lengua de cada nación, sino que las siglas siempre van a ser en latín. Por ejemplo, aquí se va a mencionar mucho el AAS. El AAS, si lo ven en el principio, es el Acta Apostolicis Senis, que es el periódico oficial donde se publican los documentos papales o del magisterio. No lo confundamos con el periódico del Vaticano, que es el Observatorio Romano. Esa es otra cosa. En el Observatorio Romano, pues se publican noticias de todo el mundo. Pero
debe de aparecer en el diario oficial. Para que los documentos sean oficiales en la iglesia, deben de aparecer en el Acta Apostolici 6. Entonces, cuando se existe el catecismo de la Iglesia Católica, siempre va a haber entre paréntesis estas. Entonces, si no le entienden a qué hace referencia, entonces van a las siglas y ahí pueden ver a qué hace referencia el catecismo de la Iglesia Católica. Después de las siglas están las famosas abreviaturas de los libros de la Sagrada Escritura. Ustedes también ya los conocen: Génesis, Mateo MT, Marcos MC, Números NM, Deuteronomio LT. Entonces aquí están las siglas que nos ayudan a facilitar la búsqueda de los libros que va citando el catecismo de la Iglesia Católica. Después vamos a encontrar la tercera parte. Yo no sé por qué se escucha así. Van a ver si son las pilas, padre. La casa de la cristiandad no tiene para pilas. No, yo puedo ceder unas pilas. Bueno, después la carta apostólica Letamur Magnopere. Esta carta apostólica apareció en Acta Apostolici 6 porque a través de esta carta se publicaba para la Iglesia Católica el nuevo catecismo. Entonces aquí nos habla Juan Pablo II del esfuerzo que se ha hecho y se publicó en Castel Gandolfo el 15 de agosto del año 1997. Después, la Constitución Apostólica Fidei Depositum, donde se promulga y establece, después del Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, también firmada el mismo año por el Papa Juan Pablo II. Yo ahí sí les pido de tarea que lo lean. Miren, siempre para que nosotros conozcamos un libro, hay que ver tres cosas del libro. La portada, que sería lo más lógico. Segundo, la contraportada generalmente tiene una síntesis de lo que da el libro. Tercero, el índice. Cuarto, el prólogo. Y quinto, la conclusión. Aunque ustedes no lean el contenido, si ustedes ven el índice, la contraportada, la introducción y conclusión, ustedes pueden darse una idea de lo que trata el libro. Cuando uno compra un libro, cuando es un libro de investigación, no necesariamente los capítulos. Uno debe leer el capítulo que más le interese, el capítulo que más le ocupe. Gracias. Saludos a Marquinhos. Bueno, entonces, es como este, por ejemplo, yo veo el índice, ya no veo, por ejemplo, yo veo el índice, miren, aquí hay una prólogo y una conclusión. Yo veo el índice y dice primero el ambiente urbano del cristianismo paulino.
de la primera carta a los Corintios, entonces me interesa este capítulo. ¿Cómo era el ambiente urbano que Pablo visitó en su segundo y tercer viaje apostólico? Por ejemplo, tercero, la forma de la iglesia primitiva. Si quiero ver dónde se reunían y cómo era su liturgia, me interesa este capítulo. Entonces, cuando yo compro un libro, yo adquiero un libro, no necesariamente leo todo el libro. Leo los capítulos que más me interesan. Bueno, entonces, para que yo comprenda el catecismo de la Iglesia Católica, tengo que leer tanto la Carta Apostólica como la Constitución Apostólica del Papa Juan Pablo II, para que yo pueda entender el contenido general del catecismo de la Iglesia Católica. Después de la Constitución y la Carta, viene el prólogo. El prólogo del catecismo va a contener sucintamente lo general del catecismo de la Iglesia Católica, y aquí precisamente lo va a explicar. Yo lo explico en pocas palabras. ¿Cómo se divide el catecismo de la Iglesia Católica? Tiene tres partes sustanciales y una cuarta parte que contiene dos anexos. Recuerden que las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y la iglesia musulmana, hay tres criterios que entran dentro de la naturaleza de las religiones. El primero es en quién creo. Si yo le pregunto a un judío, ¿dónde está la fuente de su revelación? Me dirá, en la Tánaca. Si yo le pregunto a un cristiano, en la Biblia. Y si le pregunto a un musulmán, en el Corán. Entonces, para que yo establezca una relación con mi Dios a través del don de la fe, yo tengo que leer la Biblia, la Tánaca y el Corán. Y a través de esta lectura, entonces yo podré decir en quién creo. En el Padre que se revela en el Antiguo Testamento, en el Hijo que se revela en los Evangelios y en las cartas pastorales, y el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia. Entonces, esa sería la primera parte del catecismo. Por eso la primera parte se llama la profesión de fe. Yo ahí les recomendaría un libro muy interesante, lástima que no lo traje, que se me olvidó, que se llama Esta es nuestra fe, de Henry de Lubac, editorial Herder, donde examina el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Me acuerdo de Maripompis, super califragilístico. Henry de Lubac examina el credo corto, que es el credo apostólico, y Henry de Lubac examina el credo que se hizo en Nicea 325 y en Constantinopla 381. Entonces, esto sería la primera parte de profesión de fe. Lo que nosotros podemos reducir: creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo y creo en la Iglesia. Esa sería la primera parte. Ahora, la segunda parte, desde las religiones politeístas, puede empezar en la antigua Siria, puede empezar en Egipto con los ritos de aquel tiempo, puede empezar en los americanos. Generalmente, cuando alguien profesa la fe, lo tiene que experimentar en comunidad a través de lo que se denomina el culto, a través de lo que se denomina la liturgia. Para el pueblo judío será
La sinagoga, para el pueblo musulmán, serán sus 100 oraciones al día, y para nosotros será la liturgia de los sacramentos, de los sacramentales y de la vida de oración. Entonces, la segunda parte se denomina celebrar, es decir, lo que yo creo, cómo lo voy a celebrar. Lo que yo creo, cómo lo celebro. Segunda parte, celebración del misterio cristiano. Lo que yo creo firmemente, lo celebro en la misa, en la liturgia de las horas, lo celebro rezando el rosario, lo celebro leyendo la escritura, lo celebro cuando me confieso, lo celebro cuando estoy en una hora santa. Esa es una acción, como dice la Sacrosanctum Concilium, de Cristo y de la Iglesia. Y yo lo tengo que celebrar con toda mi fe y con toda mi devoción. Por eso, lo más patético, como dicen algunos papas, es celebrar la liturgia en los puros rubricismos. ¿Y qué es el rubricismo? Lo que antes se fijaban, cómo tengo que ir vestido, dónde tengo que hacer inclinación. No, yo creo que la celebración del sacramento tiene que ser a partir de mi relación con Dios. Si tal vez me equivoco en algo, dicen los rubricistas, cuando es el Padre Nuestro, no hagas las manos así, hazlas así. Yo creo que la celebración no es a partir de rubricismos. Yo creo que la celebración es a partir de cómo está mi relación con Dios, intelectiva y visceral. Y por eso a veces no me fijo mucho si alguien hace las manos así, si alguien hace así, si alguien está aislado. Dependerá de cada quien. La uniformidad de gestos no implica una excelente, no lo implica. Bueno, entonces, aquí va a explicar el Catecismo de la Iglesia Católica lo que serían los sacramentos y los sacramentales. Lo que yo creo, lo celebro de esta forma, y lo celebro con toda piedad, no fijándome en lo que haga el otro, no fijándome cómo va a vestir a fulana y sultano, no, porque entonces ya no estoy celebrando, más bien estoy criticando. Y si yo celebro, también es patético que yo como un presbítero ande viendo quién llega tarde, porque no estoy celebrando mi fe. Yo creo que ir a dar la comunión y decirle al fiel, por llegar tarde, esta es la única comunión que te doy, pues no. El sacerdote tiene que estar atento viviendo su celebración, no viendo quién llega antes o quién llega después, quién llega después del Evangelio, es que no te valió la misa. Yo creo que no es el momento de regañar. Hay otro momento que se llama catequesis. Y en la catequesis, pues tiene que haber la disposición por parte del presbítero para decirle a sus fieles, pues tienen que llegar puntuales. Imagínense, mejor se le ponchó una llanta, se le atravesó un perro, hubo una manifestación porque no tiene departamento Cebollotinla. Uno no puede prever. Entonces tú no puedes criticar como sacerdote.
ni tú como el equipo litúrgico, gestos o acciones. En estos años que he estado saliendo a confirmar aquí fuera, ¿cómo me cae mal a mí que las del equipo litúrgico no dejen acercar a los fotógrafos? Pues si es su única comunión, si es su única confirmación, yo les digo a ver, váyanse, que saquen sus fotos. Pues es un recuerdo. Y yo creo que cuando ustedes hicimos la primera comunión, pues tenemos nuestra foto. A veces somos muy rubricistas y estamos viendo quién, y no vivimos nuestra relación con el Señor a través de la expresión tan profunda que es la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Bueno, esa sería la segunda parte. Entonces, ya puedo unir estos dos aspectos de mi vida: en quién creo y cómo lo celebro. ¿Cuál sería la tercera parte? Porque de hecho, lo que nos va enseñando el autor es primero el credo, después los sacramentos y finalmente los mandamientos. ¿En quién creo? ¿Cómo lo celebro? Y tercero, ¿cómo lo vivo? Y aquí sería la tercera parte, que sería, tercera parte, la vida en Cristo. Esta tercera parte es importante porque entonces puedo entender, como decía Pablo VI hace muchos años, él decía, el grave problema en la fe católica entre los cristianos es que hay un divorcio entre fe y vida. ¿Qué es el divorcio? Que yo separe de mis realidades temporales mi relación con Dios en la liturgia. Por eso yo comentaba en una misa, me criticaron mucho, yo decía, ¿cómo quisiera tener un presidente como Donald Trump? Primero, que diga que la vida se respeta desde la Constitución. Oigan, bueno, no son gobernadores. Y yo les voy a decir eso, o sea, qué bueno que la gente vaya a misa, los políticos, pero cuando les preguntan, ¿qué opinas del aborto? Es una decisión de cada quien. No. Hoy te voy a explicar en la misa esa frase que nos hemos explicado muy bien, que se llama negarse a sí mismo en griego. Pues que se quede en misa, no se lo adelanten para que se quede en misa. Que los padres lo hemos entendido mal. Bueno, Jesús habla de campos, habla de definiciones. Jesús es tajante. Y un católico en su tercera parte tiene que ser tajante. Lo que yo creo, yo lo celebro y yo lo vivo en medio de mis realidades temporales, como profesionista, como ama de casa, como artesano, como maestro, como empresario, como político. Y yo espero, bueno, ya nuestros políticos se van difaminando por el camino del relativismo, tristemente, pero un político católico no excluye a nadie cuando define un camino y dice, la vida se respeta desde la Constitución. Quienes estén conmigo apoyen. O lo que dijo Donald Trump, aquí en Estados Unidos hay dos géneros, masculino y femenino. No descubrió el hilo negro. Eso lo dice el Popol Vuh, lo dice el libro del Génesis y lo dice la epopeya de Mesopotamia, ¿cómo se llama? De hace 4000 años. Dios mío, ya
culpa de Estados Unidos o de los gobernantes de México? Cada quien hace en su patria lo que le corresponde. Si México tuviera salarios justos, buenas pensiones, imagínense, ya quitaron el Afore, ya aprobaron quitar el Infonavit y lo van a manejar sobre todo. Ahora van a quitar el ISSSTE. Y va a ser una... Ya se acabaron todo. Y nadie dice nada, la gente dice, ay, qué bueno, este bueno me quiere mucho, que me da 2,000 pesos mensuales. Pero vete a operar de una hernia, vete a operar de un corazón y te cobran $500,000 de un particular. Pero pues nos contentamos con los 2,000 pesos. Bueno, yo todavía no he llegado a los 65. Ya me urge llegar a los 65. Entonces, la tercera parte es la vida en Cristo. Y es lo que se llama coherencia. Lo que yo creo, yo lo celebro y yo lo vivo. Esto tiene que estar conectado. Si yo divorcio mis realidades temporales de la liturgia, estoy equivocado. Si yo divorcio la liturgia de lo que yo creo y nunca me confieso y comulgo, estoy equivocado. Si yo no voy a misa porque tengo una relación íntima con Dios en la imagencita que tengo en mi capilla, estoy equivocado. Si yo pretendo buscar un Cristo sin cruz, estoy equivocado. Por eso tiene que haber conexión en estas tres situaciones. Creo, celebro y vivo. Por eso es fundamental estudiar la Sagrada Escritura. Ya si tienen tiempo de leer a Revelaciones Privadas, como yo decía en el curso, en el inicio del curso de Volcanes, que hay por ahí una mujer que se llama María Sima, que vio cómo la gente se estaba quemando en el infierno por haber osado tocar la cristiana. Perdón si a alguien le gusta María Sima, pero María Sima no es dogma de feliz magisterio. Y si en la inmensa Caritatis de 1973 Pablo VI decía, después de haber escuchado el parecer de todos los obispos, autorizó a que los laicos den la comunión. Canon 220. Porque ustedes saben que después del concilio, en todo el mundo renunciaron al sacerdocio 20, 30 mil sacerdotes. Porque dicen que el concilio no les pareció. Bueno, aún yo he dicho que muchas cosas del concilio hasta el día de hoy no se han puesto por la resistencia de muchos de nosotros. Bueno, entonces sería la tercera parte, la explicación de los mandamientos. En el capítulo 22 de Mateo, ¿cómo reduce Jesús los mandamientos del decálogo del capítulo 20 de eso? En 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las 3 partes fundamentales del catecismo de la Iglesia Católica. Al finalizar, habrá una 4ª sección. Y esta 4ª sección es importante porque nos lleva de la mano, en primer lugar, en el primer anexo de la 4ª sección, que se llama la vida de oración. 4ª parte de la oración cristiana. ¿Por qué es fundamental la oración? Si nosotros no somos orantes, si nosotros no platicamos con el Señor, entonces no vamos a creer, ni vamos a vivir, ni vamos a celebrar. Si yo no soy un orante con Jesús, yo no creo. Si yo no soy un hombre y una mujer de oración, yo no voy a celebrar entusiasta
concreta, activa y fructuosamente mi celebración. Si yo no soy ignorante, entonces las realidades del mundo me van a atrapar y voy a ser igual que los demás sin diferenciarme como cristiano. Y yo creo que todos nosotros, todos los días tomamos decisiones o a favor de Cristo o en contra de Cristo. Y cuando tomamos decisiones en contra de Cristo, lo sabemos. Pero ¿qué hacemos? O nos escondemos o mentimos. Pero tú y yo sabemos que estamos mal. Por eso, ahí les adelanto, la palabra negarse a sí mismo viene del griego aldoheimai, que significa decir no. ¿Qué significa decir no? Si yo acepto a Jesús como mi Señor, antes de aceptar la cruz, ¿a quién tengo que decirle no? Al pecado. ¿A quién tengo que decirle no? A aquello que me separe de Jesús. ¿A quién tengo que decirle no? Al tentador. Eso es negarse a sí mismo. Decirle no a Satanás. Y si yo no le digo no a Satanás, pues no voy a aceptar a Jesús. Porque no podemos ser ambivalentes, no podemos ser bipolares, no podemos tener esa dicotomía de decir me gusta el mundo, me fascina el mundo y creo en Dios. Algún día se censuró en Amoris Laetitia el número 300 cuando dice el magisterio: puede que haya una persona que ame profundamente a Dios y ame a otra persona que no sea su esposo. Pues eso no. Yo conozco una multitud de mujeres que se divorciaron, se separaron y vivieron célibes por amor a Dios. Eso es congruencia. Y Jesús es congruente. Jesús nunca nos dice en los evangelios: por favor, hijitos, hagan esto. Jesús nunca nos dice, como decía aquel, hay que decir a las abuelitas que les peguen a sus nietos y les den nalgadas, pues se portan mal. No. Jesús dice: hagan, digan. Jesús habla en imperativo. Jesús nunca dice por favor. ¿Y por qué habla en imperativo? Porque es Dios. Y Dios es el supremo legislador. Todos los evangelios están en imperativo. A Dios no se le puede discutir. Porque Dios, cuando nos plantea, Dios es racional. Ustedes pueden, algún día lean a Chesterton y a Henry Newman. Creo que son los dos grandes anglicanos que se convirtieron al catolicismo en el siglo XIX y XX. La fe católica no es irracional, la fe católica es racional. La fe anglicana es irracional en algunos puntos, la fe luterana es irracional, los swinglios, los calvinos, también los metodistas. Irracional en algunos puntos. Ustedes pueden tomar la Sagrada Escritura, el magisterio, en cualquiera de sus rubros. Vean que el lunes antepasado, hace 4 lunes, se publicó el último documento que habla sobre el ser humano y la inteligencia artificial y el peligro que señala el Papa de la inteligencia artificial. Ha habido chamacos que se han enamorado de la inteligencia suicida. Hay personas que no entierran a sus muertos, graban la inteligencia artificial en la voz de mamá y de papá o del amado esposo y empiezan a platicar con él, haciéndose una ilusión etérea.
Si ustedes leen la Gaudium et Spes del 65 del concilio, tal parece que los obispos, iluminados por Dios, por el Espíritu Santo, preveían lo que estamos viendo. Por eso tenemos que ser orantes. Si alguno de nosotros no tiene vida de oración, está como sepultado en... Ay, padre, es que yo rezo un Padre Nuestro cuando me levanto y Ave María cuando me duermo. Y pues eso se hace en el kindergarten. Ustedes ya son gente avesada, desde que se le ve sus aureolas. Uno de otro. Orante. Ya tenemos tantos métodos de vida de oración. Ahí tenemos el famoso explicación del encuentro del Padre Larrañaga, que en realidad toma la oración de Pedro de Alcántara, de Teresa de Ávila, de Juan de la Cruz, de Ignacio de Loyola y de Fray Juan de Ávila. Entonces hay que ser orantes. Bueno, entonces la primera parte de la oración cristiana va a tomar la oración en la vida cristiana. Y la segunda parte será la Virgen María, que de hecho se sintetizó en su manual, el segundo anexo de la cuarta parte del Catecismo. Ahora, si tienen esta edición, vayan y después de que concluyen, sería la página, después de la página 759, y está el índice de textos. ¿En qué consiste el índice de textos? Los textos que se citan en la Sagrada Escritura y que hacen referencia a los números, no de las páginas. Recuerden que el Catecismo de la Iglesia Católica, para su identificación más rápida, de acuerdo a las distintas versiones que se han hecho del Catecismo, con esto tú identificas rápido el número a través de la cita que estás buscando. Como yo se los digo a los alumnos del Instituto de Teología en Camino, Verdad y Vida, cuando en un movimiento o en un grupo nos dice el jefe o el presidente o el gobernador, por favor, háblanos sobre la amistad. Yo ahorita está el otro índice de conceptos. Entonces yo busco la amistad desde la Sagrada Escritura y puedo poner a Juan capítulo 15, ya no llamo discípulos, os llamo amigos. O puedo poner Eclesiástico capítulo 6, versículo 14, que he encontrado un amigo, he encontrado un tesoro. Siempre cuando desarrollemos un tema, y de partir de Sagrada Escritura, después de tradición y finalmente del magisterio. Y ciertamente el magisterio tenemos Dios es amor y caridad de la verdad, donde habla sobre la amistad. Entonces hay mucho. Entonces está el índice primero de textos. Nos presenta el texto y después el número del catecismo al que hace referencia. Después vendrá otro índice, bueno, este índice es prolijo porque tiene todos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Después, en la página 792, vendrán los textos que se citan del magisterio. Por ejemplo, símbolo de la fe, concilio de Nicea, concilios ecuménicos, concilio de Constanza, concilio Vaticano II, y en el concilio Vaticano II los textos de los 14 documentos
del Concilio Vaticano II, que son constituciones, decretos y declaraciones. Después ustedes van a la página 799, después de haber abordado el magisterio ecuménico, vienen los concilios y sínodos, que serían los concilios provinciales: Roma, Cartago, Orange, Constantinopla, Braga, Toledo, etc., etc. Y luego vienen los documentos de los papas: Gregorio Magno, Inocencio III, León XII, Pablo VI, Juan Pablo II. Después, en la página 804, vienen los documentos de la Iglesia, el Antiguo Catecismo Romano. Después vienen los decretos de cada congregación, por ejemplo, documentos de congregación, página 805, Código de Derecho Canónico, que es muy amplio. Después, en la página 808, liturgia, misal romano. Después, varios documentos litúrgicos, el pontifical romano, el ritual romano, la liturgia de las horas, la liturgia bizantina. Después, en la página 809, vienen los escritores eclesiásticos: San Alfonso María de Ligorio, San Ambrosio, San Atanasio, San Agustín, Cirilo de Alejandría, Gregorio de Niza, San Juan Eudes, San León Magno. Bueno, hasta la página 821 termina el índice de padres de escritores eclesiásticos, que abordan tanto los de la tradición como los posteriores del siglo III y del siglo XXI. Después, en la siguiente página, viene el índice analítico. Por ejemplo, el tema que voy a dar en renovación va a ser el abandono. Voy al Catecismo de la Iglesia Católica y busco en el índice analítico la palabra abandono. Bueno, no, más bien mi coordinador me dijo que hablara sobre Dios Padre. Ahí se abajo. Y voy a buscar lo que dice del Padre el Catecismo de la Iglesia Católica. Me pidieron que hablara sobre el aborto. Aquí dice aborto, Abraham, absolución, abstinencia, y aquí viene todo el índice de temas que yo puedo desarrollar en el movimiento donde estoy, con el grupo donde estoy yo. Y esto es magisterio con Sagrada Escritura y con tradición. Recuerden, insisto, que para un tema se desarrolle de la fe católica es Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Entonces aquí está todo el tema, el índice analítico de distintos temas. El bien, por ejemplo, la bondad, los bienes materiales. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre los bienes materiales? ¿Qué dice sobre el corazón, sobre la corresponsabilidad, sobre la Eucaristía, sobre la fecundidad, sobre la homosexualidad, sobre el laico, sobre el querigma? Es bastante grande este índice analítico. Ya después de la página 958 viene el índice general. Ahora, al final viene una fe de erratas. ¿Qué es una fe de erratas? Lo que se dice y lo que debería de decir. Es como cuando hablaba Fox y decía a su secretario: lo que dijo el presidente era esto. ¿No? Miren, por ejemplo, dice: la revelación divina o verdades que tienen con estas un vínculo necesario. No le entendí lo que debía de decir. En la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas en un vínculo necesario. Entonces fueron equivocaciones que se dieron porque no se revisó bien el texto. Es como nuestro manual, tiene algunas equivocaciones porque no se revisó totalmente el texto. Ahora, antes de terminar, para que vayan a tomar
sus churros y su chocolate. Vamos a ver lo que sería. Vean la página 17, que es donde empieza el creo. Voy a analizarlo, miren, para que tú y yo identifiquemos el número, no nos vamos a fijar en la página, porque ven que está el catecismo naranja y está el catecismo morado. Entonces no nos vamos a fijar en la página, más bien para la identificación tendremos que ver el número. Si dice el Catecismo de la Iglesia Católica 88, no voy a buscar la página 88, voy a buscar el número, porque así como está el derecho canónico por canon y por parágrafo, así como está el Evangelio Vitae por números, así como decimos Mateo capítulo 7, versículo 14, en la Biblia no buscamos la página, sino buscamos capítulos, versículos. Claro, la Biblia no fue escrita así. Esto fue una contribución posterior para la mejor localización del texto. Imagínense que no hubiera capítulos y versículos. ¿Cómo identificas el texto? Que el Padrecito te diga, abandono la providencia. Pues ¿dónde está? Pues búscalo como a la cuarta parte. Pues pobrecito, la gente se cansaría. Bueno, eso sería lo primero. Está el título y después están los capítulos, porque cada sección de las 4 sesiones que les dije se dividen en capítulos. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, padre, ¿qué significan los numeritos que están del lado derecho? Si ustedes recuerdan, en la Sagrada Escritura, puedo empezar en la Biblia de Jerusalén, hay textos que están al lado. Es decir, esto se llama referencias. ¿Por qué se llaman referencias? Porque si aquí te está diciendo el texto, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Bueno, en el número 355, en el número 1701, vas a encontrar algo de lo que te está explicando acá. Eso se llaman referencias. Y todo el catecismo va a tener estas referencias. Pero abajo se llaman citas al pie de página. ¿Qué son citas al pie de página? Te ponen un numerito muy pequeño y tú tienes que ir hacia abajo de cada página porque te va a desglosar un poco más la idea. Es como en la Biblia de Jerusalén, hay un numerito o un asterisco y tú bajas al asterisco y te explica mejor la palabra. Esto se llama citas al pie de página, que lo va a contener precisamente también el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí, capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Número 1, en Romanos, el deseo de Dios. Y te va a explicar en una página qué significa el deseo de Dios en el plan primigenio de la creación. Después en la siguiente página, página 18, va a desarrollar un segundo subtema de este capítulo, las vías de acceso al conocimiento de Dios. Después en las otros años, en la página 20, será el tercer subtema, el conocimiento de Dios según la Iglesia. En la siguiente página 4, subtema 4, cómo hablar con Dios.
página 22, después de cada tema, o perdón, de cada capítulo, viene un pequeño resumen. Lo que te dijo el capítulo expresado en la tinta en 7 páginas, te lo condensa muy sencillamente. Después vendrá otro capítulo con las referencias, con las citas al pie de página. Entonces sería la introducción del catecismo. Hay 2 minutos para preguntas y comentarios. ¿Alguna pregunta? Claro, no es lo mismo el catecismo al compendio, porque el compendio lo que hace es quitarle mucho al catecismo y compendiar para que uno quiera leer, pero es mejor el catecismo. Ya no veo, yo veo como un árbol que está secado. No, sí es lo mismo. Sí, lo mismo. Nada más que aquí, sí lo mismo. Árboles que caminan, ¿saben qué significa? Personas que son autónomas y que se han olvidado de los demás. Por eso la peculiaridad del Evangelio también. No, sí es el mismo. Sí, les decía que el morado, el naranja o pero es el mismo. Les comentaba yo que de todos los milagros de Jesús en el Evangelio de ayer, la gran peculiaridad del Evangelio de ayer, y no me explicaron para regalarles este libro, es que Jesús toma de la mano del enfermo y lo saca del Betsaida, del pueblo. ¿Por qué lo hace? No. Bueno, aparte de eso sí. Pero lo saca del pueblo porque el pueblo era totalmente pagano. Lo tengo que sacar del ámbito donde está él, porque el que anda con lobos hasta que son hombres parecen árboles, porque no se preocupan de los demás. Y así camina mucha gente. Así caminamos en el mundo. Entonces me confirmaron un pueblo, no me acuerdo. Y hubo un accidente y yo le dije al conductor, ve rápido. Y el conductor ahí viéndose de una pierna sacar un corazón. Por favor, no seas morboso. No, morboso no. De que no seas fútil y bailarín, por favor. Vete rápido, pero cuando hay un accidente, ¿qué hacen los automovilistas? Se detienen para ver qué es lo que ven. Imagínate que sea el hijo o el hermano ahí, no te gustaría. Entonces a veces somos como autómatas, somos como árboles que caminamos porque no nos preocupan los demás. Y termino con una frase que está en Auschwitz. Cuando uno va a Auschwitz, uno se conduele, uno tiene que caminar mucho, que ya no puede ir a Auschwitz porque son kilómetros que tienes que caminar. Tú entras a los dormitorios, están las fotografías, están los zapatos y entras a la cámara de gases. Y yo no sé por qué la cámara de gases, donde se incineraban los cuerpos, empiezas a llorar. ¿Y por qué? ¿Quién trabaja fuera de casa? Levanta la mano. No, trabajo en casa también es un trabajo fuerte. Pero por lo menos en tu casa sabes cómo es tu hijo y tu esposo o tu esposa, sabes de qué tipo era. Pero en el trabajo nos damos cuenta de tanta corrupción. Y a veces nos quedamos callados porque decimos, si defiendo a fulano que lo están despidiendo justificadamente, me van a correr también. Nosotros nos quedamos callados y nos volvamos como árboles, que caminamos sin brújula, sin rumbo, sin destino. Bueno, por ver Gutiérrez me parece al club de los hombres golpeados.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, descansen, nos vemos a las 8. Les comentaba, por favor, que lean tanto la Carta Apostólica y lean la Constitución Apostólica, así como lean, por favor, el prólogo. Si ustedes tienen alguna duda sobre estos documentos, primero Dios, el próximo mes, si Dios nos permite la vida, entonces aclararé algunas dudas que ustedes tengan. Pero comentaba yo que hay dudas que son vencibles y otras son invencibles, de acuerdo a el grado de conocimiento que tengamos. Pues, la palabra creo y la palabra creemos. De hecho, cuando nosotros hacemos profesión de fe, tanto del credo apostólico como el credo niceno-constantinopolitano o como el credo bautismal, nosotros decimos creo, o el presbítero o el que dice la misa nos dice creen ustedes, y nosotros decimos sí creo. Por eso el número 26 señala el contenido de este primer capítulo. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia, tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y la oración, nos preguntamos qué significa creer. Si ustedes recuerdan, liturgicamente hablando, todo el camino cuaresmal, desde el miércoles de ceniza, tiene una conclusión importante en la vigilia pascual, cuando renovamos nuestra profesión de fe y cuando el sacerdote, después de haber renovado nuestra profesión de fe, vierte en nosotros el agua bendita que evoca el agua bautismal. Pero de hecho, toda la preparación cuaresmal, dentro de la vivencia de Eucaristía, el cenit, el culmen, es profesar la fe. Es decir, creo. Pero el autor el catecismo se pregunta, ¿qué significa la palabra creer? Y ahorita veremos algunas cosas. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. De hecho, bien podríamos poner unas lecturas anexas. Miren, hay un libro del padre Tadeus que se llama Lecciones sobre la Fe. Es un libro así sencillo y yo creo que nos viene a dar luz sobre la fe. Y también algo que ustedes podrían leer como un libro anexo al Catecismo de la Iglesia Católica son los primeros números de la Constitución Dogmática Dei Verbum, que hablan precisamente de la palabra creer. Pero también habría un documento del Magisterio de la Iglesia que esbozó el Papa Benedicto en enero del 2012, pero ya no lo concluyó. Recuerden que el Papa Benedicto había dicho que iba a ser una trilogía de las virtudes teologales. Empezó con Deus Caritas Est, después con Speciali Facti Sumus, y al final iba a hablar sobre la fe. Pero si ustedes ven, parte del primer capítulo es el estilo de Benedicto XVI, y ya viene el estilo del Papa Francisco, que es una diferencia fuerte entre Benedicto y el Papa Francisco.
empezar por el Papa Francisco, como decía Pili, porque está enfermo desde hace una semana, está en la clínica Gemelli. No ha estado un papa tanto tiempo después de Juan Pablo II, cuando lo intentaron matar. Por cierto, Gemelli fue un conocido médico que fue el que dijo que el Papa, que San Pío de Pietrelcina había engañado, fue Gemelli. Y cuando yo que había engañado al pobre San Pío de recluso más de 20 años. Bueno, es un dato anecdótico. Entonces, es mucho por el Papa, tiene neumonía. Cuando alguien tiene neumonía, pues es un estado de terapia intermedia, aunque dice que está en cuarto, ya tiene 88 años, lo que no entiendo, y se lo pasé en el chat de los padres, dice que tiene una neumonía y ¿qué? Pero él no puede tener neumonía bilateral, más tiene un pulmón. Pues yo no sé dónde sacaron la neumonía bilateral, se quitaron un pulmón cuando él tenía 20 años. Bueno, ya tiene 88 años y cuando hay neumonía, pues son bacterias que se hacen más agresivas al organismo. Es muy dura en niños o en ancianos o en personas con comorbilidades. Muy fuerte, ¿no? La neumonía. Sé que lucho por el Papa para que haga la voluntad de Dios. También damos por Víctor, que el pasado viernes lo operaron en una clínica de Guadalajara, siendo americanistas con la chiva. Eso será algo terrible, ¿no? Siendo americanistas, él quería que fuera yo con él, pero mi papá estaba un poquito enfermo. Pues yo le dije, mire, si usted en 2 meses salga y canta, con gusto que me operen a mí. Pero ciertamente las operaciones con prótesis son un tanto más difíciles, porque no necesariamente el organismo acepta algo que no es propio del organismo. Entonces dice que cada quien habla como le va a tener. Hay personas que me han dicho que han quedado muy bien, y hay personas que han quedado muy mal. Pero mientras ofrezco mis sufrimientos por ustedes y por mis pecados, que son muchos. Bueno, entonces hay que pedir por el Papa Francisco y por el arzobispo. Bueno, pero vuelvo a la Lumen Fidei. Miren, si ustedes leen el primer capítulo de la Lumen Fidei, para que lo puedan leer de tarea, ahí viene la explicación de la palabra fe en griego, en latín y en hebreo. Yo me quedo con la palabra en hebreo, en griego viene de pisteo. ¿Y pisteo en griego qué significa? No saben. ¿Quién es del colegio bíblico? Levante la mano. ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Quién es del Instituto de Teología Camino, Verdad y Vida? Tampoco. Les dije la otra vez, vayan y les doy un 30% después de ni siquiera con eso. No, la palabra pisteo en griego significa conocer. Conocer. Entonces, cuando se habla de la fe desde la etimología griega, si yo digo que creo, es porque conozco mi fe, porque conozco la revelación contenida en la Sagrada Escritura. Claro, yo puedo suponer con bastante ironía que muchos de los que decimos en la misa sí creo, en realidad dicen algo que está un poco lejos de su inteligencia. Y digo yo he visto a caer a muchos ídolos que decían, sí
sí creo, en el momento de la prueba sí callé. Entonces, decir sí creo, ¿qué implica? Que yo acepte todo lo que Dios me vaya a pedir. La muerte, la enfermedad, el dolor, las penurias económicas, y yo lo acepto. Porque si pensamos equivocadamente que mientras nos vaya bien vamos a creer, estamos equivocados. Y yo creo que hay personas que son supersticiosas y que van a misa domingos para que no les vaya mal. Y cuando les va mal se lo reconocen. Por tanto, ellas no creen. Entonces, la palabra creer implica por parte del ser humano un acto de que yo te conozco. Y al conocerlo, soy obediente a él. Por eso dice la ley Verón que la fe es la sumisión de la inteligencia y la voluntad al plan de Dios. Y habla de la palabra sumisión. Y derechos humanos nos podría dar un gol, porque sumiso es aquel que ha perdido sus derechos. Pero se habla de la palabra sumisión porque aquí entre nos no nos queda otra. O obedecemos, o obedecemos. Porque con Dios no podemos negociar. Yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos cuestionado a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso? Apenas hace unos años, mi papá me revelaba lo que dijo cuando mi manito murió, tuvo un accidente hace 43 años. Estaba en el seminario, era mi primer tercer mes en el seminario. Entonces mi hermano murió en un accidente por la común, en una curva horrible, que por donde murió el chelo de todo. Bueno, entonces llegamos a un barranco de no sé cuántos metros, le roban todos los vampiros, no todo el pueblo es gente buena, le robaron hasta sus identificaciones, su dinero, hasta el equipaje. Ya lo encuentran hasta el día siguiente, ya muerto. En Atlacomulco, por cierto, era de un partido político, bueno, de un partido, de una familia. No había servicio de congeladores con los médicos legistas, pues a mi hermano le hacen la autopsia y lo identificaban quién era. Y ven que en la autopsia le sale en la cabeza y le salen de aquí hasta el estómago. Bueno, ya pues quien le habló a mis papás tuvo misericordia y le dijeron: su hijo tuvo un accidente y está muy mal. No es lo mismo decir eso de si su hijo se murió, ¿no? Entonces tuvo tacto esa persona que les habló. Bueno, para mis papás, con uno de mis hermanos, yo estaba en el seminario, me dijeron. Y mi papá entra. Ya mi hermano tenía como 38 horas que había muerto. Y no había refrigerador, estaba en el suelo, porque todavía hay, tristemente en México, que es como Dinamarca, lugares donde no hay cámaras para poner los cadáveres. Tristemente es una realidad horrible. Pues mi hermano estaba atendido de ser mi padre. Y ya cuando lo hiciera él, pero que ya estaba descompuesto. Entonces mi papá me dijo, cuando vi a mi hijo, bueno, a tu hermano, lo único que dije fue esto: ¿dónde estás, Dios? Yo supongo que cualquier papá cuando pierde a un hijo en accidente
es lo que expresa el Papa Juan Pablo II, ¿dónde está? Entonces, la fe en esos momentos tiene que trabajar. Yo supongo que ustedes han conocido a personas que no lo han superado y se han alejado de la iglesia, se han alejado de la práctica religiosa, o hasta se han trastornado. Entonces, cuando yo digo que conozco a Dios, entonces tengo que aceptar de Dios todo lo que podemos decir que es bueno, como aquello que podemos decir es malo, como es la enfermedad, el dolor y la muerte. ¿Por qué? Porque es algo lógico que todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Aquí han desfilado los cadáveres. ¿Con cuántos han muerto? Unos 100, 200 o más. Y algún día nosotros estamos en esa larga lista. Entonces, la fe para el griego es que yo conozca a Dios y que yo me abandone a Dios en cualquier momento. Eso significa pisteo en griego. Ahora, si vamos al hebreo, la palabra fe, la palabra creer, viene de Emuná y esta de Jamá, que significa sostenerse. Yo creo que tal vez es más plástico ahorita que vi a una dama que traía una andadera, se sostiene en la andadera. Ahorita que iba subiendo, denme su mano para apoyarme. Cuando nos sostenemos en alguien, piensan que no nos va a pasar absolutamente nada. Entonces, si en hebreo la palabra creer significa sostener, la gran pregunta es: ¿en quién me sostengo? Me sostengo en Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tengo que sostenerme siempre en Dios. Y claro, como yo comentaba hace un momento, buscar a un Cristo sin cruz es estar equivocado. Buscar a un Cristo cuyo camino es la resurrección es adorar a Dios. Porque después de la noche oscura, como dice San Juan de la Cruz, viene la victoria en la luz de la resurrección. Yo me sostengo en Dios, no me sostengo en mis habilidades, ni en mis capacidades, ni en mis pocas virtudes, ni en mi dinero, ni en el poder. Simple y llanamente me sostengo en Dios. Por eso yo creo que es importante entender el sentido de fe cuando puedo comprender totalmente lo que significa la palabra creer. Y yo creo que el próximo domingo, cuando estemos en misa, hay que ponderar semánticamente, gramaticalmente, qué es lo que yo estoy diciendo como profesión de fe. Si verdaderamente lo estoy viviendo con inteligencia, voluntad y memoria, o como se dice en el argot, o si lo digo solo de dientes para afuera, sin entender todo el compromiso que abarca toda mi persona, que abarca todo mi ser. Si yo no lo entiendo, cuando llega el momento de la prueba, es cuando yo voy a sucumbir. Tal vez sí tenga momentos de dudas o de perplejidades o de interrogaciones ante Dios, pero pues eso es normal, porque al fin y al cabo somos seres humanos que experimentamos el sufrimiento, ¿no?
cuando uno lee lacónicamente el capítulo 11 de Juan, y uno escucha esta expresión, y Jesús lloró. Lloró ante la pérdida del amigo. Algunos llegan a decir como Schnackenburg en su segundo tomo del Evangelio de Juan, que lo más probable es que Lázaro era un hombre que tenía una discapacidad y que sus hermanas Marta y María no se habían casado para cuidar. Solo si se permitía eso, cuando un hermano estaba enfermo, alguna hermana tenía la obligación de no casarse para cuidar al hermano. Entonces dice Schnackenburg que lo más probable es que Lázaro tenía algún problema y que Marta y María lo querían tanto que no se casaron para cuidar. Por eso yo creo que Jesús tenía una admiración y un cariño por esta familia que como hermanos se cuidaban, y por eso Jesús lloró. O sea, cuando Jesús llora, ahí está demostrando a la humanidad entera que cuando nosotros tenemos un problema muy duro, pues tenemos que llorar, porque cuando lloramos descargamos el alma. Hace unos días murió un padre, y yo, un padre que yo verlo su día. Yo lo conocí hace muchos años, hace más de 40. Él vivía a 2 cuadras de la casa, allá en la 11. Y yo estaba con los canónigos, y cada mes tenemos una junta, que hoy se ha convertido en desayuno, ya de paso. Estábamos desayunando en un restaurante que nos conocía, el famoso Comán. Ahí, porque hay que ir al ático, que el ático es mejor que el Comán, pero no se lo va. Entonces dieron las 9 en punto y me habló, en realidad de la fecha 4 de febrero. Nos llamábamos paisanos. ¿Por qué paisanos? De hecho, a Felipe, perdón, a su excelencia Felipe y a su excelencia Eugenio les digo paisanos. Cuando éramos seminaristas, hace ya 40 años, el seminario era muy populoso, el seminario paradoxiano, no sé ahora, y había como 280 alumnos, hoy hay como 110, de paso. Pero había de San Luis Potosí, de Venezuela, de Colombia, hasta de Estados Unidos. Y era populoso porque había pasado el SENA en el 79. Había de San Martín, de Cholula, pero casi no había de Puebla. Éramos poquitos los que éramos de la ciudad de Puebla. Y como pasa en donde hay jóvenes, cada quien sentaba con sus paisanos. Sentaban los de Cholula, los de San Luis de Huiloyoca, los de San Martín, los de Huejotzingo. Y yo le dije a 2 o 3 que en mi grupo más éramos 2 del pueblo. Y yo empecé a decir, hay que sentarnos, pues somos de la ciudad del pueblo. Y como los demás se decían paisanos, también somos paisanos. Y me habló a las 9. Y me dijo, paisano, buenos días, no tiene interrumpo. Yo dije, no. Oye, me está faltando la respiración y mi corazón le hace 40, ¿no tienes algún cardiólogo? Que sí, la tiene mi papá en el Betania. Como tú estás cerca, estás en tu parroquia, le digo, sí, te quedas cerca y llegas en 8 minutos, vete corriendo. Le digo, bueno, no corriendo, porque yo no dimensionaba su enfermedad. Entonces me dijo, dame la absolución. Esta chamaco tiene que ser 20 veces más joven que yo. Ya le di la absolución y me avisan a los
y ya había perdido el sentido y se llevaban al hospital. Y en el hospital murió, ¿no? Entonces esas muertes son muy duras. De que alguien te hable y que los 40 minutos ya no esté. Claro, uno aprendió a dar la absolución en el tiempo del coronavirus. De hecho, hubo dos sacerdotes que me pidieron la absolución porque no nos dejaban entrar a los sacerdotes. Entonces, uno tiene que estar preparado para lo más duro cuando uno es un hombre o una mujer de fe. Preparado para todo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios, como dice San Pablo, nos ha dado un espíritu de fuerza. Y los cristianos, como yo comentaba cuando hablaba de Edith Stein, aquella doctora de filosofía atea judía, cuando muere un amigo de ella, también doctora de filosofía, va a consolar a la viuda. Y yo puedo pensar en mis adentros, ¿cómo una atea puede consolar a una católica que cree en la resurrección y los ateos no creen en la resurrección? Y la esposa era católica. Cuando va a su casa, la ve como la fresca mañana, porque la ve tranquila. Y le pregunta, ¿por qué estás así? Yo vine a consolarte y yo salgo consolada. Es como cuando vamos al hospital, que pensamos que vamos a consolar y salimos consolados. Es como cuando vamos a ver a un enfermo en casa y lo vemos enfermo, pobre, abandonado, y nos recibe con una sonrisa. Yo a veces veo a los que venden dulces en las calles aquí de Puebla, con lluvia, con calor, y los veo sonriendo. ¿Y por qué sonríen? ¿Qué no les pesa el peso del calor? No. Bueno. Y Edith le dice, su amiga le dice, mira, vente a mi biblioteca y ten la autobiografía de Teresa de Ávila. Claro, quien está habituado a la lectura, uno lee 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Quien no está habituado a los 10 minutos está así. Como Juan Silvestre, hay mucha gente que no está acostumbrada, a menos que le haga periquita y lágrimas inglesas o un tierrito, ¿no? Y la viuda pues se va a dormir y cuando despierta ve prendida la biblioteca, la luz, y se sorprende porque ya pensó que Stein se había quedado dormida. Y no, la encontró lúcida, radiante, con una sonrisa que no tenía antes de ser una judía atea. Judía atea, nos huele algo, judía atea. Al día siguiente la veo con una sonrisa y dice, en este libro encontré parte de la verdad que no había encontrado en la universidad. Se hizo católico. Entonces el conocimiento nos tiene que ayudar y la fe nos tiene que ayudar a sostenerlo. ¿Y cuál fue el secreto que encontró en la viuda? ¿Por qué estás tan radiante si tu esposo murió? Y nosotros hemos encontrado tal vez a viudas que pasan los años y los días y les pasa como la salmantina de rubios cabellos, que siguen tristes. Se entiende que la fe tiene que dar respuesta y fortaleza a cada acontecimiento duro, difícil que vayamos viviendo. Si nosotros no lo entendemos así, es indudable que pueden pasar los años y pensando equivocadamente que tenemos fe, no tenemos fe. A veces podríamos pensar que Jesús es Walter Mercado o el grupo Carlini o Padre de su
veces han escuchado ese reproche por parte de familias que no acuden a misa y de gente que se venía a misa. Yo sí lo he escuchado frecuentemente. Cuando tú ves a la persona entubada, sedada, cuando algunas enfermeras ya no te encuentran la vena, y luego yo he visto casos, todo esto está. Y puede ser tal vez algunas incorrecciones del Hospital General, donde tú entras y huele a orines. Puede ser tal vez la exquisitez del Hospital Ángeles, pero el dolor, ¿quién? Eso me acordé de la persona que bueno, con quien quiere usted hablar. Y ya se me olvidó la idea. Y me acordé también de las ardillitas. Ese teléfono de plano no lo quiero, porque hace ruido. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Puede ser el Hospital Ángeles, que por cierto uno se sale y no dice, ay Dios mío, por 3 días pagué 150,000 pesos. Bueno, no importa el hospital, yo creo que lo importante es la fe que uno pueda tener, pero los reproches son iguales. Yo recuerdo que aquí tengo en la mente a muchos más que he visto así, y uno se queda por aquí. Bueno, pero ¿a cuántos me he escuchado que me dicen esto? Yo no les digo nada porque son personas que no transitan en la fe, son personas que viven en la amargura de las realidades temporales. Pero he visto mamás admirables en la fe que cuando las he visto tendidas en el hospital, sus hijos, sus nietos le llegan a decir, oiga padre, ¿de qué sirvió que mi mamá fuera a misa? Mire cómo está. Oiga padre, ¿de qué sirvió que mi mamá comulgara y rezara el rosario? ¿Dónde está su Dios? Y esas son precisamente las trampas del tentador, las trampas del demonio que nos quieren hacer caer afirmando que Dios no es providente cuando más lo necesitamos. Por eso es que la fe, como respuesta al plan de Dios, es conocerlo primero, porque hay un principio que reza, nadie ama lo que no conoce. Y segundo, la profundización en la relación con Dios y en su conocimiento implica que lo amemos más. Entre más conozcamos el océano de Dios, la hondura de Dios, más estamos enamorados de Él, porque sabremos que Él nos ama y que Él tiene un amor incondicional, ilimitado hacia nosotros. Como dice el profeta Isaías, Él nos ama con un amor eterno. Nosotros podemos dejar de amarlo, nosotros podemos ser ingratos con Él al no vivir las realidades temporales con coherencia, pero Él nos seguirá amando. Como dice la expresión de Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y siguientes, mirad, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Pero vemos a un Jesús tal vez con la melodía del padre Vivaldi, escuchando las 4 estaciones,
Francisco, los seres humanos que nos cansamos de invocar, de amarlo. Yo comentaba y les aseguro estar en las misas el domingo pasado, cómo me gustaría que todos comulgaran, pero yo no los puedo obligar a comulgar, aunque gastara 5,000 formas por semana es lo de menos, pero que todos tuviéramos un encuentro vital, personal con el Señor en la palabra y en el sacramento, porque entre más te conozco, Señor, como dirá la segunda etimología de la palabra fe, más me sostengo en ti, más te amo, Señor. Por eso estos 3 lecturas que les dije que hiciera van por la tarea para el próximo mes. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre. Primero es la búsqueda del hombre en el primer capítulo. A continuación, la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo 2. Y finalmente, la respuesta de la fe, capítulo 3. Por eso en este primer capítulo se inserta la afirmación: el hombre es capaz de Dios. Hay un libro de 60 páginas que se lee en una sentada que se llama Contra los Académicos, de San Agustín, para que lo pueda leer, de los 2000 libros que hay que leer antes de morir. Y este libro me parece excepcional porque dice San Agustín: si alguno me dijera que ha llegado al conocimiento de Dios a través de la razón, está equivocado. Necesita la fe. Si alguno me dijera que ha llegado al conocimiento de Dios a través de la fe, está equivocado. Necesita la razón. Son las dos alas, como decía Santo Tomás de Aquino, que llegan al conocimiento del Señor. ¿A dónde va usted? Aquí deseo a la señora, para que no camine tanto. Yo decía que enseñarlo. Aquí pongo la mesita. Gracias, maestro Vicente, a veces caminar. Estuve en la mañana en Zapuras, no sé si les ha pasado a ustedes eso. Voy al mercado a comprar un kilo de patatas y un kilo de jamón. Y llego y digo: ¿qué hago acá? ¿Cómo me llamo? Entonces ya Zapuras y ya me puse a leer un poco. Y yo dije: ¿qué hago acá? ¿A qué vine? Y pues ya se me olvidó. Entonces vine aquí a San. Gracias, maestro. El maestro está tomando un maestro del Benavente, más de 38 años de maestro. Somos soportados a mis alumnos. Pues me soportaron a mí, padre. Gracias, maestro. Bueno, y ya pedí acá, le dije: ay, mi alma, pero que voy a una misa que me pidieron. Perdón, ya voy a poner un librito donde pongan mis. Tengo que hacer eso. Espero no me morirme de Alzheimer. Dicen que Alzheimer es una enfermedad. Había un hermano de los lasallistas que se murió de Alzheimer, el hermano Luis Bonilla. Yo ahí soy capellán
ustedes hace 25 años, ¿qué era antes de la escuela secundaria? Y vinieron sus hermanas. Y ese par de buitres que viven, bueno, no sé si la seguridad será buitres, pero las hermanas se pusieron a llorar horriblemente, porque qué horrible para una familia es que tu ser querido ya no te pueda reconocer. Y tenerlo así 1 año, 2 años, 3 años, parece algo. Y eso que el hermano era muy inteligente. Bueno, pero continúo antes de que se vea que está la desbandada. O ya termino acá. Ya son 12:20. Bueno, ya termino acá. Vamos a hacer un video de 1 minuto donde vamos a mandar un saludo a don Víctor. ¿Saben qué me dijo don Víctor cuando le mandamos el video el año pasado? Dicen que se conmovió hasta las lágrimas. Por eso las veces que va con usted por ahí a Feite, con Jesús, va a decir, padre, ya tenía una vieja amiga que yo pensé que había muerto, pero normal. Entonces un día me dijo, ay padre, voy a comprar una televisión, lléveme. Ya la llevé y le dije, la dejo acá y yo voy a comprar la televisión, sí padre, que no me la vayan a robar. Ay padre, ven la facha, calcula la fecha y dice, fuchino. Bueno, por eso don Víctor les ha dicho que el grupo que más quiere es la Pastora de los Santos. Porque el que más se arriesga son ustedes en cuanto a, no a los que dan la comunión, no, a los que dan la comunión enfermos, en asilos, en hospitales y en casas. Bueno, les voy a pedir que lean los 2 documentos del prólogo, que lean desde el número 26 hasta el número 100. Lea del número 26 al número 100. Yo creo que es poco porque tienen todo el mes para leer. No, es poco. Lean del número 26 y ahorita al número 141. Entonces, antes de la misa, hacemos el video de 40 segundos para saludar a don Víctor y decirle que lo queremos y que hacemos oración por él, por favor. ¿Ya está la del video? Entonces, algo sin, a ver, por favor, peínense bien, pónganse el maquillaje, pero a ver,